El 10 de septiembre de 1997, en la madrileña calle de Gallur, un macabro hallazgo dentro de una caja de cartón hace que se disparen las alarmas. 3 extraños tatuajes en la piel de un hombre eran las únicas pistas con las que contaba la Policía Nacional para resolver un crimen, para resolver un misterio. Han pasado 20 años y en el barrio madrileño de Carabanchel todavía se recuerda la misteriosa aparición de aquel cuerpo descuartizado y tatuado. Éramos unos cuantos, éramos 7 o 8 chavales y una persona que estaba en la calle empezó a buscar la basura y se encontró dos bolsas de basura negras envueltas, encintadas y todo, y vino, nos llamó. Y 2 amigos míos y yo fuimos a la basura con unos palos muy grandes, empezamos a dar hasta que la bolsa ya se rompió y ya empezó a salir un olor, estaba para atrás, estaba para atrás. La pasada semana, los vecinos de la madrileña calle de Gallur miraban asombrados un extraño paquete que se había encontrado en un contenedor de basura. Bueno, pues yo en aquella época, pues por el H o por B, pues estaba enganchado, ¿sabes? Y a ver, un toxicómano, pues ¿qué hace? Pues mirar en un cubo, mirar en otro, y abrí la tapadera y había una caja. Rompí la caja y había una bolsa azul muy grande. Entonces cogí, la toqué y noté como un perro, o no sé, no lo que era. Y cogí yo, rompí la caja y rompí la bolsa. Y al romper la bolsa vi como un brazo torcido, pero yo creía que era cordero porque no tenía vello. No tenía vello, ¿sabes? Entonces digo, ¿y esto qué es? Y rompí un poco más la bolsa, ¿no? Entonces ya me olió un poquillo mal y tal, ¿no? Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, encontraron algo espeluznante. Dentro de la caja, separados en bolsas de plástico, había un cadáver humano. En una bolsa se hallaba el tronco y en otra las extremidades. Y con la porra y un dedo rompió el agente la bolsa y vio que era lo que es un tronco y un brazo de un cuerpo. Entonces el policía lo primero que hizo, se echó para atrás corriendo y dijo: fulano, llama al juez. Dice: tú no te muevas de aquí. Digo: no, yo no me muevo de aquí. No se encontraron ni las manos, ni los pies, ni la cabeza, sencillamente para evitar la identificación del cadáver. La cabeza es fundamental en la identificación fisionómica y las manos son fundamentales en las identificaciones decadactilares. Esta es la razón por la cual el autor de los hechos escondió estas partes del cadáver. Vinieron 2 o 3 señores con guantes y con unas pellizas y unas chaquetas largas y sacaron la bolsa y vieron que era pues una pierna en un lado, otra pierna en el otro lado, un brazo en el otro lado, otro brazo en el otro lado y sin cabeza. Los vecinos están observando esta escena aterradora mientras los investigadores intentan encontrar precisamente esas partes que faltan de este cuerpo y que posiblemente servirían para intentar llegar a quien ha cometido ese crimen. Entonces empezó a venir gente, empezó a salir las señoras de los balcones y se hizo aquello un corro, ¿no? Tenían que esperar al juez. Pues el barrio estaba muy exaltado, la gente estaba muy impresionada, todo el mundo hablaba del hallazgo de este cadáver en ese contenedor. Y bueno, al principio llegaron los policías de seguridad ciudadana y no acotaron, no perimetraron la zona, no establecieron ese cordón de seguridad que se suele montar en esos primeros instantes, y toda la gente se asomaba. Y bueno, ya llegó el grupo de homicidios especializado en este tipo de casos, llegó la brigada de policía científica, se estableció el cordón de seguridad, la gente se echó para atrás. El barrio se escandalizó porque la verdad se ha dicho de que como el cuerpo lo sacaron y lo dejaron ahí entre los 2 árboles que había aquí, entre los 2 árboles, ahí sacaron el cuerpo, los cubos estaban ahí, y entonces sacaron el cuerpo y al abrirlo fue cuando se vio el torso de... Y lo vi, pero me metí para adentro. Porque tenía entonces mi hijo pequeño, era muy pequeño, lo que no quería era que lo viera. Yo me tiré un año sin dormir porque tenía yo cerrados los ojos y veía lo que es el tronco, sin los brazos, sin las piernas y sin la cabeza. Estuve pasándolo fatal, 1 año y medio durmiendo con mi abuela porque no podía dormir solo.
y con la luz encendida porque es que lo tenía ahí. Al principio se hablaban cosas, bueno, pues exageradas, diciendo que había sido alguien del barrio que le habían matado por venganza, que podía haber sido alguien de los grupos de etnia gitana que pululaban por la zona. Se hablaba de que podía ser un ajuste de cuentas, de una secta, de yo qué sé. Es que creo que le cortaron donde podían los dedos y donde tendría huellas, me imagino, no sé, la cabeza. Entonces se dijo que fue un ajuste de cuentas. Pero claro, no sabíamos ni quién era. Podía haber sido uno que viniera de otro barrio a comprar, no pagó lo que fuera, porque aquí hemos tenido hasta tiros y hemos tenido de todo. Había mucha gentuza por esta calle, sí. Había en esta parte de donde estamos nosotros, donde está el campo de fútbol, está todo de chabola, de gente viviendo ahí con caballos, con drogas, vendiendo drogas, y había mucha gentuza ahí, sí, y era una calle muy peligrosa. La principal duda de los investigadores era saber si la víctima pertenecía a ese barrio o si por el contrario habían abandonado el cuerpo ahí para confundirles y alejarles del lugar real de procedencia del mismo. Algo que a lo largo de los años ha llamado la atención de los investigadores que se han acercado a este caso es el silencio de los vecinos de este barrio donde se encontró el cadáver. Yo parto de la idea de que un suceso de este tipo genera una conmoción social tremenda. Es decir, es lógico que si a la puerta de tu casa se ha encontrado un cuerpo mutilado, con además una serie de elementos que llevan a pensar que podría, ¿por qué no estar metido en alguna agrupación de corte satánico? Lo normal es que la gente no hable, que se calle. Pero sí es cierto que se barajó la posibilidad de que la gente se callase porque sabían quién o quiénes eran los asesinos y, por supuesto, porque los temían como nadie. Los agentes iban descartando opciones para identificar a esta persona y el silencio del barrio no ayudaba en esta labor. El caso del cadáver tatuado se ha convertido en materia de estudio en la Universidad de Criminología de Madrid. En el caso del hombre sin rostro de Carabanchel, de 1997, nos encontramos en un contenedor de basura un cuerpo mutilado. Estaba mutilado porque le faltaba la cabeza, le faltaban las dos manos y también le faltaban los pies. La única forma de identificar al muerto era encontrar su cabeza o disponer de las huellas dactilares. Por eso había que encontrar los dedos, las manos o su cabeza. Cuanto menos datos tenemos para poder identificar, más difícil será. Si cuando no disponemos de huella de la necrodactilar, de la huella del dedo, y además no disponemos tampoco de la posibilidad de la huella dental, que nos permitiría también una forma de identificación, efectivamente se nos va restringiendo la posibilidad de identificación. Enseguida la policía llegó a la conclusión de que había sido asesinado y posteriormente descuartizado el cuerpo. ¿Qué significa en este caso el que sea descuartizado? Bueno, pues lo vamos a poner aquí. Descuartizado. Bueno, pues eso significa que o hubo una venganza, digamos, ejemplarizante y que era un aviso a navegantes, o que también que se intentó hacer desaparecer cualquier elemento identificativo, ¿no? ¿Cómo se procede para identificar a un cuerpo descuartizado? Si no tenemos la identificación fisionómica de la cabeza y no tenemos la decadactilar de las manos, la única que nos queda es la identificación de ADN, con lo cual los investigadores, la policía científica, tiene que extraer ADN del cadáver y contrastarlo con las bases de datos. Para identificar un cadáver siempre se sigue un procedimiento que tenemos más o menos estandarizado, de tal manera que lo que primero que se hace es obtener la huella para poder cotejarla con la huella que exista al Cuerpo de Seguridad del Estado o base de datos policial. De otra forma, que es lo más barato y además lo más rápido, lo más eficiente. En segundo lugar, iríamos ya al perfil genético. El perfil genético nos vale siempre y cuando tengamos con quién cotejar. O sea, el perfil genético per se no da la identidad de una persona. Es necesario cotejarlo con algún familiar habitualmente. Cuando nosotros tenemos un cadáver donde no tenemos posibilidad de huella dactilar, lo que siempre ese cadáver pasa por el laboratorio de antropología, porque nos permite obtener un perfil de esa persona, un perfil antropológico de esa persona. Nos permite determinar la raza, el peso, la talla, el sexo, de tal manera que nos va limitando un poco la búsqueda y además esos datos podemos aportarlos a la policía para que vayan un poco perfilando esa búsqueda. A simple vista, lo primero que se dedujo es que se trataba de un varón entre 30 y 40 años. A este hombre le dieron 14 pequeños pinchazos en el omóplato, en la zona del hombro.
Eso nos recuerda a algunos modus operandi, pero en este caso concreto, ¿por qué le dan 14 pinchados? Posiblemente para hacerle sufrir, o posiblemente en un acto de tortura o de tormento, o posiblemente quizá también porque esperaban alguna información, ¿verdad? Y finalmente lograran esa información, o simplemente el sadismo de torturarle, le asestan 2 puñaladas, ¿verdad? Las puñaladas que son, digamos, mortales, ¿no? Mortales. ¿Y dónde se las dan? ¿Dónde se las asestan? Pues exactamente en el pecho. Ello sugiere que la intención de esas puñaladas era claramente acabar con su vida. Tenía heridas penetrantes y por lo tanto llegaron a la conclusión de que había sido asesinado, había recibido algunas heridas de arma blanca en zonas vitales del cuerpo. Una de ellas que le alcanzó la zona del corazón. Decían que a lo mejor una de las puñaladas le entró debajo de las axilas y que esa puñalada le llegó hasta órganos vitales, el corazón y los pulmones. Luego también había otro dato importante, no había restos de sangre en la caja. No se halló nada de restos de sangre, con lo cual el crimen, el asesinato o el descuartizamiento no se produjo en esa zona. Habitualmente en un cadáver que se ha seccionado algún miembro y no aparece sangre en su entorno, pues ese cadáver lo que indica es que es un levantamiento, es una zona que se llama secundaria, o sea, no es la zona primaria donde se originó el desmembramiento de un cadáver, por ejemplo. Y por lo que dijo el juez, le escuché que decía así entre dientes. Dice, a este le han desguazado en una bañera. Se veía los cortes de la motosierra. Estaba drenado. No había ni gota. Por eso dijo el juez que lo habían hecho en una bañera. Lo descuartizaron y lo trocearon además utilizando, dijeron, una radial de las que emplean los fontaneros. Esa es la conclusión a la que llegaron los agentes de policía científica. Sin embargo, el médico forense ve algo que llama su atención antes de proceder al levantamiento del cadáver. En la piel de la víctima hay 3 tatuajes que pueden ayudar a su identificación. Un escorpión, un pentáculo y el número del diablo, el 666. El fallecido pertenecía a un barrio humilde. Era imposible con estos tatuajes que nadie supiera de quién se trataba. Cuando el cadáver es encontrado, el hecho de que le falten, por ejemplo, la cabeza y las manos, indican que aquel que comete o aquellos que cometen el crimen no querían que se identificase ese cuerpo. Pero claro, si esto es así, hay que decir que fueron un poco chapuzas, porque se dejaron elementos claves para llegar a la resolución del caso, como eran esos tatuajes que aparecían en el cuerpo. En aquel momento trabajo como reportero para la revista Enigmas y me pongo a investigar qué es lo que ha ocurrido, porque la policía, según las primeras informaciones que hay, no solamente encuentra una caja con un cuerpo descuartizado, sin cabeza y sin brazos, sino que aparecen 3 tatuajes. Y 3 tatuajes muy significativos relacionados con el mundo, o el campo del misterio, de lo enigmático. Un pentáculo, la firma del diablo, supuesta firma del diablo, del demonio, 366 y un escorpión. Son muy significativos porque quien se tatúa y dónde se tatúa son claves para el suceso, o para desvelar claves de este suceso. No se tatúan o no son tatuajes estéticos, visibles, están en el pecho y en el torso, es decir, quien se los hizo no quería mostrarlos. El primer tatuaje que llama la atención de los investigadores cuando ven este cuerpo es el escorpión. ¿Por qué? Porque el escorpión, dentro de la mitología antigua, viene a representar, por un lado, el evitar el dolor. El dolor a veces se evita mediante la propia muerte, el suicidio, y eso es lo que sabe hacer muy bien el escorpión. Y por otro lado, para cortar la entrada de espíritus malignos. Pero tiene otra lectura. El escorpión es un insecto que cambia de piel 6 veces en su vida, es decir, muere y renace. Quizás esto es lo que quería representar aquel que se puso ese tatuaje, es decir, muero de una vida, renazco a otra. ¿A qué vida? Tenemos que seguir leyendo los tatuajes. El pentáculo es un símbolo que te muestra magia negra o magia blanca en función de las aristas de las estrellas. En este caso tiene las aristas hacia abajo, con lo cual es magia negra. Los símbolos que hay en el interior de ese pentáculo también nos dan pistas. Está el alfa y el omega, el principio y el fin. Un poquito más abajo, sobre su pecho, se encuentran un pentáculo dentro de un círculo. Es un símbolo puramente satánico y quizás el más satánico de todos, el 666, que es el número de la bestia.
son los dos últimos los que hacían saltar las alarmas. ¿Se escondía tras este crimen la actuación de una secta satánica? El primer paso estaba claro. Tatuadores profesionales deberían decir si esos tatuajes eran profesionales o hallarlos entre los reclusos carcelarios. Este tatuaje no es profesional. Viendo las imágenes un poco y el contexto, tiene pinta de ser algo más sectario que... ¿Hecho de forma doméstica? De forma totalmente doméstica. ¿No es un tatuador profesional? No, de ninguna manera. Aparecieron todos en el pecho. Claro, eso también. ¿El lugar donde se tatuaron también tiene algún tipo de significado, de simbolismo? Hombre, ya lo has visto cómo ha llegado el cadáver, es una cosa media de lógica. Si le falta la cabeza y los brazos y lo dejan en el pecho, esto puede ser como para que se vea, ¿no? Puede marcar también un poco el paso o avisar a la gente que esté metida en el mismo grupo, que suele ser así de escalofriante. Se me ponen los pelos de punta porque, claro, el terreno donde estamos tiene toda la pinta de que sea una señal de ten cuidado dónde te vas a meter, porque el que está dentro de la caja y le faltan los brazos y le falta la cabeza, teóricamente te dejo esto que es un mapa, es una escritura, para que el que entienda o los que estén en la secta entiendan de que pueden estar en el mismo lugar. Un aviso. Este tipo de trabajo es un trabajo underground, quiero decir. Si antiguamente lo hacían en la cárcel, esto pues ya se ve el color de la tinta. ¿Crees que es carcelario? Tiene toda la pinta. En principio se sospechó que era alguien que había pasado por prisión y que había estado, además, esa persona había cumplido prisión en un centro penitenciario determinado de España, que era en concreto en Zaragoza. Era todo muy enigmático y daba la impresión de que eso, si alguien lo ha visto, lo podría recordar. Por eso mandaron la policía a instituciones penitenciarias, dependientes del Ministerio del Interior, esos dibujos, para que se lo enseñaran a posibles compañeros de la prisión de esta persona, si es que estuvo allí, y lograr identificarle. El tatuaje del escorpión, bueno, pues era muy típico en aquella época y sugería vida carcelaria, es decir, gente más o menos marginal, tatuajes que se podían hacer efectivamente en una cárcel, y ese era el tatuaje típico de, junto con los famosos 3 puntos, ¿verdad?, que se hacían en la mano, de haber pasado por prisión y posiblemente estar relacionado con el mundo de las drogas. Para agilizar el caso y mientras se descubría el misterio de los tatuajes, decidimos actuar. 6 días después de que apareciese el cuerpo, la policía decide hacer público los tatuajes del cadáver a través de los medios de comunicación. Dos tatuajes, un escorpión de tinta azul sobre el hombro y un extraño símbolo esotérico pintado en el pecho, son las principales pistas con las que cuenta la policía para solucionar un misterio, para atrapar a un asesino. Para resolver este caso era absolutamente necesaria la colaboración ciudadana. Solo un conocido de la víctima podía aportar información relevante. No era algo habitual, por eso sorprendió mucho en aquella época que la policía divulgase los tatuajes. O sea, que todo el mundo pudiese ver el tatuaje tan enigmático que tenía ese hombre y la estrella de 5 puntas que tenía al lado. Es algo que sorprendió porque la policía suele ser recelosa. Suele actuar con mucho sigilo en ese tipo de investigaciones, pero llegaron rápidamente a la conclusión de que iba a ser muy difícil identificarlo y que quizás alguien podía contribuir a la identificación de ese cadáver divulgando esos tatuajes que además al principio se relacionó a este hombre con alguna secta satánica. Tras hacerse públicos los tatuajes, recibimos un centenar de llamadas. El 90% sencillamente eran bromas. Solo 2 llamadas anónimas captan la atención de los investigadores. Una de las llamadas se realiza a la redacción del programa Buscados con Cargo, de Televisión Española. Encontró una caja de cartón que contenía los restos descuartizados de un hombre, sin manos con las que poder cotejar las huellas digitales. Tan solo unos tatuajes pueden aportar pistas para resolver la identidad de esta persona. Hubo varios programas de televisión que abordaron este tema y uno de esos programas precisamente de Televisión Española tenía un teléfono para atender llamadas de personas. En estos días se ha especulado muchísimo sobre el caso. Era el año 97, llevábamos apenas un mes con las grabaciones y con nuestras colecciones de crímenes y tal, y entonces recibimos una llamada anónima que venía desde Zaragoza. En este caso parecía que tenía avisos de ser real y una llamada consistente porque dio unos datos que la policía no había hecho público.
La investigación, el principal foco de investigación se centra en la llamada recibida en el programa de televisión. Eso nos podía ayudar a ir cerrando el círculo. Y una de esas llamadas anónimas dijo que esa persona, sin identificarse el comunicante, que esa persona había estado cumpliendo prisión en Zaragoza. No se quiso identificar. En aquella época esa llamada tampoco se pudo registrar, no se pudo localizar a ese comunicante, y la vía de investigación que utilizó la policía en este caso era intentar lo que hemos comentado, que se descubriese si alguien de esa prisión de Zaragoza pudo haber visto a esa persona en el centro penitenciario. La autopsia revelaba que la víctima había muerto a las 2 de la tarde del mismo día en el que se encontró. El cuerpo apareció en torno a las 6 de la tarde. Por eso los investigadores trazan un radio de 300 kilómetros en torno a la calle Gallur, que es el recorrido que se puede hacer en 3 horas. Zaragoza se encontraba dentro de ese perímetro. Sí tuvieron una chispa, yo creo, de esperanza, por eso se movilizaron y se marcharon a Zaragoza, que era el único hilo conductor que había. El cadáver apareció dentro de una caja de cartón que era el embalaje de un frigorífico. Ese código de barras que aparecía en esa caja de cartón situaba a la policía en Zaragoza. Supuestamente ese frigorífico fue vendido en Zaragoza, es lo que había supuestamente el frigorífico que había dentro de esa caja de cartón. Y por lo tanto se sospecha que quizás los que acabaron con la vida de este hombre y luego lo descuartizaron, a lo mejor cometieron el crimen en Zaragoza. Pero instituciones penitenciarias informó que no tenían conocimiento de un sujeto que hubiera ingresado en prisión con estos tatuajes. Nadie parecía identificarle en la zona a través de ellos. Ante un caso del que no tenemos prácticamente pista ninguna que nos lleve a quienes han cometido este asesinato, yo creo que se puede elucubrar lo que uno quiera. Hay que ir encadenando esos eslabones para intentar juntar toda la cadena. El hecho de que se encontrara en la calle Gallur llevó a una parte de la investigación a pensar no en el hecho de que se encontrara en la calle Gallur, en que la calle tuviera ese nombre, sino en que Gallur era un pueblo de Zaragoza. Un pueblo que además tiene una extensísima tradición templaria. Vamos a seguir elucubrando. Pensemos que los templarios, cuando son condenados en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, y finalmente quemados en la isla de los judíos, en el Sena, en París, son acusados de sodomía, de escupir a la cruz y, sobre todo, de adorar a ídolos paganos. De hecho, se hablaba de una suerte de diablo, de demonio de la sabiduría, al que llamaban Baphomet. Dadas las especiales características de este caso, de estos tatuajes concretamente, pensamos... Se barajan distintas hipótesis y la policía no parecía tener claro cuál era el móvil del asesinato. ¿Por qué cree usted que al cadáver le han cortado tanto manos como pies? La verdad es que descuartizar un cadáver obedece fundamentalmente a 3 circunstancias. No había unanimidad en las creencias, digamos, en las opiniones, ¿no? Unos opinaban, pues, eso, que era, pues, una secta satánica, clarísimamente que eran los que más se inclinaban era por ahí. Pero había otros más descreídos que decían que no, que eso seguramente lo habían hecho pues para disimular y para llevar a error a la policía. Ahí estaban avisando. No se sabe de qué, pero había un aviso. Claro, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero es que para saber quién es la víctima, fundamentalmente tenemos que saber el motivo por el que ha sido asesinado. En ese momento de la investigación, la policía trabajaba sobre 3 hipótesis que explicaban las causas del crimen. Bueno, la primera hipótesis que barajamos es la de la venganza. Es decir, una venganza que podemos, teniendo en cuenta el modus operandi, definir como ejemplarizante. ¿Por qué ejemplarizante? Bueno, porque si simplemente se trata de acabar con la vida de alguien, se le da un tiro o se le asestan unas puñaladas y nada más. Pero aquí había un acto de ensañamiento, ¿verdad? Esto se asemeja más a la cultura mexicana o colombiana, ¿no? La corbata colombiana o ese tipo de cosas que te mandan y después te explican que tengas cuidado con tu mamá y con tu papá porque si hablas de esto, al final se llevan a todos por delante, ¿no? Entonces es muy posible que estemos ante una venganza ejemplarizante con aviso a navegantes. ¿Por qué aviso a navegantes? Bueno, esto nos recuerda un poco el tema de los narcos mexicanos, ¿verdad? Incluso en Madrid, la famosa banda de los Tigres de Arcán, que no solamente mataron a uno de sus socios de la banda, sino que le mutilaron precisamente para que su propia banda o las bandas rivales, no se sabe, tomaran ejemplo de ello, ¿no? Esta es la primera hipótesis, es decir, la venganza
Si bien es cierto que no podemos satanizar algo tan artístico desde mi punto de vista como es el tatuaje, no menos lo es que determinadas agrupaciones lo utilizan para identificar a sus miembros. Pero esto no es nada nuevo, es decir, si nos vamos, por ejemplo, a los siglos XIV y XV, existía una sociedad criminal en España conocida como la Garduña, que se extendió prácticamente hasta finales del XIX y que se identificaban, sus miembros se identificaban entre sí porque tenían 3 puntos tatuados en la mano. Por eso era conocida como la Sociedad de los 3 puntos. Si seguimos avanzando en el tiempo, prácticamente a principios del siglo XXI, nace una agrupación verdaderamente rocambolesca, dirigida por un señor que se autodenomina Dios el Anticristo, el reverendo Miranda, y cuyos miembros se tatúan absolutamente todos, ni más ni menos que un número tan poco agradable como es el 666. Por lo tanto, vemos que sí existe una vinculación entre lo que es el tatuaje con la pertenencia a estas agrupaciones. Si lo tienes, perteneces. Si no, eres un paria. Básicamente lo que te puedo decir por experiencia de piel, tatuaje, tinta y vista, que esto muy buena pinta no tiene. Detrás de esto hay una pared tan oscura, o quizás más grande que el muro de Berlín. Ritual satánico. Vale, ¿por qué ritual satánico? Bueno, por las evidencias de los tatuajes en el cuerpo. Bien, es cierto que luego se ha sabido que esos tatuajes eran de varias épocas, pero había luego marcas como el 666 y un círculo claramente, digamos, de inspiración satánica. En este caso, pues también se puede dar una vinculación satánica, por decirlo de alguna manera. Y el hecho de que apareciera decapitado, es decir, que apareciera así la cabeza y las manos y los pies, pues también puede sugerir efectivamente pues, un ritual de sacrificio, ¿verdad? Y esa posibilidad pues hay que contemplarla. Cuando estamos viendo, ¿no?, que se realiza un ritual aparentemente de corte satánico en el que hay un sacrificio, a veces de animal, en ocasiones humano, esto nos remonta, no es reciente, es decir, nos podemos ir a los siglos XVI, XVII con grandes procesos de brujería donde esto supuestamente ocurría. Pero en la actualidad, ¿se produce? Sí, se produce. Tenemos que distinguir entre lo que es el satanismo ramplón, que va al rito, que precisa de la sangre para conseguir un objetivo, y lo que es la parte filosófica y posiblemente más positiva, que es el luciferismo. Porque el satanismo al final es, digamos que, la parte dura, el mamporrero. Cuanto más sangre mejor, cuanto más sacrificio mejor, porque es la forma de encauzar a aquella persona que ha entrado en el colectivo hacia donde nosotros queremos encauzarlo, que no es adorar a un demonio, es el control mental y el lavado de cerebro de esa persona. Poco a poco, la hipótesis del rito satánico comenzaba a tomar forma entre los investigadores. No había evidencias, pero sí indicios de que algunas sectas satánicas actuaban en la clandestinidad. Aquel cuerpo tatuado y descuartizado era un mapa que conducía a un territorio oscuro y macabro. Los tatuajes de este hombre son claramente, al menos 2, de inspiración satánica, ¿no? Esto dentro de lo malo está hecho con tinta, pero hay muchos casos que lo pueden hacer, que yo he visto también en pieles, cortarlos con cristal o hacer un tipo de escarificación, hacer el mismo dibujo con una gilet, llenarlo de ceniza, incluso de tabaco, cigarro, de una vela, de para que eso mismo, para que eso se infecte y tome un relieve, y en vez de hacerlo con tinta, hacerlo directamente con los cortes en la piel, ¿no? Y esa misma sangre también se ritualiza, porque estos rituales al final le tienen que dar de comer algo. En este tipo de rituales satánicos come la entidad maligna. En aquellos años unas 20 sectas satánicas actuaban en España, de las cuales 2 estaban en Madrid. Eran adoradores del anticristo que se reunían más o menos una vez al mes para invocar al demonio. Todo lo relacionado con el satanismo siempre ha llamado la atención de determinados sujetos y de determinados colectivos sociales. Solo por transgredir, romper con las normas establecidas, son muchos los que se dedican a la adoración de Satán, a la práctica de misas negras, al ocultismo y a investigar todo lo relacionado con el satanismo. ¿Cómo entender el satanismo? A partir de los 90 hay un boom dentro del satanismo. Seguramente todo el mundo lo recordará. Estaba de moda, entre comillas, profanar cementerios y bailar encima de una tumba y hacer pintadas. Y son numerosas las noticias que recordamos todos de profanación en un cementerio. Han roto cruces, han roto lápidas, profanación en una iglesia. Se han llevado una cruz, se han llevado un cáliz.
Empieza a haber actos satánicos, profanaciones satánicas que acaparaban portadas y reportajes. Entre 50 y 60 tumbas del cementerio municipal de Huelva han sido profanadas. Las tumbas aparecieron con sus cruces arrancadas y enterradas de nuevo invertidas, simbología que suele asociarse a las sectas satánicas. Hola, buenas noches. A las puertas del siglo XX, ante la incredulidad de muchos, el temor y el asombro de otros, el satanismo y la magia negra vuelven a estar de plena actualidad. En la década de los 90, según el registro de asociaciones culturales del Ministerio de Cultura, precisamente, había aproximadamente unas 320, 350 agrupaciones que se podían considerar sectarias. Esto no quiere decir ni que fueran destructivas ni que fueran satánicas. Lo que sí es cierto, y son datos que por aquel entonces manejaban determinados miembros de la Iglesia, es que en España podrían funcionar en torno a 20, 30 agrupaciones de corte satánico. 2 de esas agrupaciones podían actuar en Madrid. Creyentes y ateos aparecen envueltos en espeluznantes historias que hablan de violencia, profanaciones y muerte. Hoy les proponemos como debate en A través del espejo los ritos satánicos. Emitimos como siempre en directo desde el estudio 10 de Prado del Rey. El satanismo estaba de moda y el cuerpo tatuado con 3 seises y un pentagrama acercaba a los investigadores hacia un móvil relacionado con algún tipo de rito de adoración al diablo. Cuando yo investigué en los años 90 este tipo de sucesos, lo que descubrí es que el satanismo como tal tenía muchas derivaciones y también entró una parte muy oscura, que es el de las creencias del mal. En el Madrid de finales de los 90 surgen una serie de bandas que vienen inspiradas por algo que ha nacido décadas atrás, concretamente en los años 60 en la costa oeste de Estados Unidos, en California. Estoy hablando de la Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán está dirigida por un personaje absolutamente rocambolesco llamado Anton Szandor LaVey, que además es el escritor de la conocida como Biblia satánica, pero tenemos que pensar que cuando él desarrolla este escrito y monta esta iglesia, que en los años 90 abre su sede en Barcelona, en España, él lo hace con una inspiración realmente religiosa, casi diría que filosófica. Eso hace que surjan determinados grupúsculos en el Madrid de los 90, finales de los 80, principios de los 90, que intentan emular esa inspiración. Lo que pasa es que lo hacen de una forma muy cutre, es decir, ellos no van a la filosofía, no van realmente a la historia que puede haber detrás del luciferismo, de Lucifer como ángel de la luz, sino que van al campo, van a la actuación, van literalmente a la profanación de cementerios. Y esto es lo que hacen. Es decir, esto podría haber hecho que esos grupos hubieran abierto un poquito más, hubieran mezclado la filosofía con la actuación de campo y podríamos llegar a grupos satánicos verdaderamente peligrosos. En 1975 se produce la primera reunión de seguidores satánicos, de seguidores del diablo, y se produce en Madrid, en la estatua del Ángel Caído, que está a 666 metros de altura, curiosamente. La pista del rito satánico conduce de nuevo a los investigadores hacia Zaragoza. Exactamente al cementerio de Torrero, donde se habían producido en esos meses varios actos vandálicos con profanaciones de tumbas. La policía sospecha que estos asaltos a cementerios podrían estar relacionados con el crimen del hombre sin rostro de Carabanchel. ¿Qué pasó cuando vino la policía a investigar el caso? ¿Recuerdas si se llegó a saber quién había podido ser, si se llegó a detener a alguien? Recuerdo que hubo una persona, una señora mestiza, que al ver a los policías pues procuró evitarlos, en fin, caminando deprisa o echando a correr, los siguieron y, en fin, la pararon, en fin, y hablaron con ella y no sé en qué quedó la cosa. ¿Usted recuerda aquella época y qué es lo que ocurrió? Sí, descubrimos, los enterradores nos vinieron a dar cuenta de que habían descubierto unas pintadas, como no se habían visto antes, en las paredes de una manzana de nichos, de la manzana 1. De esa clase eran pintadas extrañas, con 666 y signos, en fin, raros, cruces invertidas y cosas de esas. Cosas que no habían visto hasta entonces, nos dieron cuenta, las mandamos eliminar, borrándolas. Pero a cuestión de una semana o 2 se volvieron a reproducir los mismos hechos. Entonces observamos lo mismo, así que dimos cuenta a la policía y ellos establecieron una vigilancia hasta que se borraron y se dejaron de producir. ¿Y recuerdas si, además de las pintadas, hubo profanación de tumbas? Donde se dieron las pintadas que se dieron en unas manzanas de nichos, en una manzana una en concreto, no se realizaron actos de esa índole, pero en otros lugares del cementerio sí. ¿Llegaron a llevarse cuerpos? Más que llevarse, exhumar y esparcirlos por el suelo. Y esparcirlos. ¿Y llegaron a encontrar restos como si hubiesen hecho algún tipo de práctica religiosa? Velas, ceniza, animales muertos.
Bueno, animales muertos ya no sé. Pero es que no solo esto, se produjeron casos tan sumamente extraños, especialmente recuerdo el del cementerio de Valladolid, donde un grupo satánico que se autodefinía como heavy satánico, llegaron a este cementerio, abrieron varias tumbas que además ya eran antiguas, fueron específicamente a ellas, y se dedicaron a fumar marihuana con los huesos de los muertos. Esto era algo no habitual, pero sí en el ámbito de las profanaciones, relativamente corriente en esa década de los 90. Tercera hipótesis. Yo me inclino, con los datos que tengo, más por esta tercera. Estaríamos hablando de una conjunción de las dos anteriores, pero con prevalencia de la primera. Es decir, estaríamos hablando de una venganza, pero con matices. Una venganza posiblemente de origen de una banda criminal, relacionada quizá con el narcotráfico, muy posiblemente, fuera su propia banda o una banda ajena o rival, pero como se da la circunstancia de que el cadáver tenía esas marcas, digamos, de origen satánico, pues que tuviera alguna relación con algún tipo de secta. Resumiría con un término latinoamericano, ¿verdad?, que es el del narcosatanismo. Lo escribo. Narcosatanismo. Y lo subrayamos por su importancia. ¿Y qué es el narcosatanismo? Es la mezcla de rituales satánicos con el mundo del narcotráfico. En el narcosatanismo se utilizan rituales de palo mayombe. Son rituales que mezclan la cultura vudú, la cultura brasileña, la cultura cubana, de la santería, en la que es necesario utilizar restos de cadáveres, cuerpos humanos, y se realizan con la finalidad de favorecer el negocio del narcotráfico. La gente que quizás lleve esto no viene de un lugar o no está metido en una cosa que sea transparente. A veces hablar de esto puede traer alguna consecuencia, pero detrás de este tipo de cosas se me pone la piel de gallina. He visto, evidentemente, no lo he hecho yo, pero sé más o menos de dónde o de qué ambiente por ahí podía venir este tipo de... Y no es nada grato, ¿eh? Y detrás de esto hay gente que no está bien de la cabeza, gente enferma, pero muy mala. Este tipo de gente que lleva por ahí este tipo de escritura, ya nada más entrar por la puerta, se respira ese frío cuando entra una persona de ese lado, cuando dices, ostras. Se respira el miedo. Se respira el miedo. Y esta gente no son 4 forofos que están en un local tomando cervezas dentro. Esto es una asociación, quizás a saber los miembros que tenga dentro, no tiene pinta de ser una secta. Y bastante importante porque el tipo de ejecución y el tipo de cómo llevar cómo se presentó el cadáver suena muy mexicano, ¿no? Quizás debamos de fijarnos en dos conceptos que a mí particularmente me resultan aterradores, especialmente cuando se fusionan. Por un lado el satanismo, por otro lado el narcotráfico. Y si tuviéramos que hablar de un personaje polémico, quizás el precursor de ese narcosatanismo, obligatoriamente tenemos que hablar de Adolfo de Jesús Constanzo. Esta persona nace en Miami y rápidamente, además, es iniciado en el rito del palo mayombe, santería. Al cabo de los años abre una consulta, empieza a recibir a gente reconocida, ¿no?, de la sociedad alta, de la alta sociedad, especialmente de la costa oeste. Y esto llega a oídos de los narcotraficantes. Entran en contacto con él, empieza pagando $4.000 por los rituales y acaban pagando auténticas fortunas. ¿Para qué? Bueno, el narcotraficante lo que busca mediante el ritual satánico que realiza este personaje es esquivar, librarse en definitiva de la mirada de la policía y continuar haciendo su trabajo, ¿no? Bueno, pues esto lleva a que finalmente se descubra en el rancho que Constanzo tenía en la localidad de Matamoros, en la frontera prácticamente entre México y Estados Unidos, lleva a que se descubra un auténtico museo de los horrores. Cuanto más bestia fuera el pago de sangre, más posibilidad tendríamos de que se cumpliera aquello que se pedía. En definitiva, cuanto más bestia era el pago de sangre, más dinero percibía Constanzo. Ese era el objetivo fundamental. Cuando los investigadores llegan a su rancho, lo que descubren es aterrador. Hay botes en cuyo interior se encuentran cerebros, las víctimas han sido emasculadas, se encuentran genitales dentro de los botes, pero lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que Constanzo ha llegado a dar una vuelta a la barbarie humana, prácticamente de 360 grados, al punto de que se ha llegado a realizar corbatas con la columna vertebral de las víctimas. Este narcosatanismo pega el salto a Europa, evidentemente, si existe esa creencia
porque los narcotraficantes son especialmente supersticiosos, existe la creencia de que gracias a ese satanismo tú vas a conseguir tus objetivos, evidentemente se exporta a Europa, llega a España, aparecen pequeños grupúsculos y quién sabe si el caso de la víctima tatuada, del asesinado tatuado, tiene que ver precisamente con el narcosatanismo. El episodio más importante, y que bueno, se ha hecho una película acerca de ello, concretamente Perdita Durango, que la dirigió Alex de la Iglesia y la protagonizó Javier Bardem, cuenta la historia de Sara Aldrete, que junto con su colega en un rancho de la localidad de Matamoros, muy cerca ya de Estados Unidos, pero territorio de México, pues se le pudieron demostrar casi una veintena de crímenes y con sus vísceras les arrancaban el corazón y hacían un brebaje que pues hacía invisible a la gente. Cuando la policía mexicana les detuvo, hubo un tiroteo que duró varias horas y es curioso porque todos, menos ella, murieron porque se creían invisibles, precisamente con los brebajes que habían preparado, ¿verdad? Y que habían, como decía, bueno, pues mezclaban el narcotráfico puro y duro con una cierta santería. Venganzas, traiciones, rituales satánicos, ajustes de narcotráfico. ¿A qué se estaban enfrentando los investigadores? La autopsia revela datos esclarecedores. Los cortes habían sido hechos por profesionales. La decapitación y corte de manos y pies no es propia de ritos satánicos, sino de individuos que saben perfectamente lo que hacen. Los investigadores obtienen una valiosa pista. El día que el cuerpo fue encontrado, los vecinos observaron cómo una furgoneta roja se acercaba al contenedor de basura y de ella se bajaban dos individuos que depositaron una caja en su interior. Y saltó una señora desde el balcón. ¡Ha sido una furgoneta roja! ¡Ha sido una furgoneta roja! Una Express roja, ha sido. Y se acercó, ¿cómo lo sabe? Dice, porque he visto hace media hora que ha pasado una furgoneta roja, ha parado ahí y ha tirado una caja. La misteriosa furgoneta roja nunca fue identificada por los investigadores, pero sirvió para cerrar el círculo sobre los posibles autores del macabro asesinato. Pese a los esfuerzos de los investigadores por identificar a la víctima, no aparecían nuevos datos que permitieran ponerle nombre. No había una denuncia y nadie parecía echarle de menos. El caso no avanzaba y 2 meses después, sin tener más datos, decidimos pedir ayuda a Interpol. El estudio antropológico reveló que se trataba de una persona de otra etnia. El juzgado de instrucción lo que hace es que insta a la criminalística, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que tomen muestras para proceder a su identificación, o bien con la necrodactilar, con la huella necrodactilar, o bien mediante ADN. Y en algunos casos se pide la colaboración de Interpol cuando se sospecha que es un extranjero. Dentro de las denuncias de desaparecidos no había nadie que encuadrara con estas características y empezó a barajarse la posibilidad de que fuera un ciudadano extranjero. Acerca de la identidad del hombre sin rostro hay dudas. La lógica nos lleva a pensar que sea extranjero, ¿verdad? Y muy posiblemente de origen latinoamericano. Siempre se dijo que había la opción de que muy probable que fuera una persona nacida en Sudamérica. Y siempre se especuló con la teoría de que alguien relacionado con el tráfico de drogas. También se miraron los tejidos para ver si esa persona había consumido algún tipo de sustancia y no se pudo llegar a esa conclusión. Yo creo que en líneas generales la investigación es correcta, sí. Es decir, aquí los funcionarios de policía lucharon contra grandes imponderables. Primero, la falta de arraigo de este cadáver en la zona. Y, claro, es muy importante para las investigaciones ir tirando de círculos concéntricos, ¿no? ¿Cómo se hacen las investigaciones? De tal modo que si uno no da un resultado efectivo, pues vamos siguiendo el hilo conductor hasta donde se pueda resolver el caso. Primero, por la economía lógica, ¿verdad?, en las gestiones, y porque en el círculo más próximo es donde puede haber intereses a favor o en contra, en este caso del crimen. Y se van ampliando, ¿verdad? Y si no tenía arraigo, si posiblemente era extranjero, si nadie le reclamó, si había llegado a España de un modo esporádico, si además formaba parte de un clan o de una banda o de un cártel relacionado con el narcotráfico, es incluso posible barajar la hipótesis de que podía tratarse de un correo de la droga. Bueno, no lo sabemos. 20 años después,
Todavía se sigue especulando con la identidad del cadáver tatuado de la calle Gallur. Los investigadores no fueron capaces de identificarlo. Yo creo que estamos hablando de un caso de posiblemente lo que dijo la policía de tráfico de drogas, alguien que fue ejecutado. La hipótesis más plausible en cuanto a identificación es que se trata de un foráneo, de alguien de fuera que vino a España por algún motivo determinado o no llevaba aquí mucho tiempo, porque bueno, cualquier extranjero que llega a una ciudad, toma arraigo, trabaja, hace amigos, tiene vecinos, ¿verdad? Y con esas marcas tan importantes, con esos tatuajes, pues verdaderamente en el caso de un español tendría que haberse conocido ya cuál era su identidad. ¿Fue el cuerpo tatuado víctima de un ritual de narcosatanismo? No lo hemos llegado a averiguar. De todas formas, el caso ha prescrito. Han pasado más de 20 años y si se hubiera ahora descubierto a las posibles personas relacionadas con estos hechos o con este supuesto crimen, pues quedaría impune, porque han pasado más de 20 años, ha prescrito el caso. El hombre sin rostro apareció desmembrado, sin cabeza, ni pies ni manos. Tenía el cuerpo tatuado con 3 seises, un pentáculo y un escorpión. Nunca sabremos la identidad de aquel hombre de la calle Gallur, tampoco del autor del crimen. Lo que sí sabemos es que alrededor de su muerte se cierne la sombra del misterio.